Hola, buen día. Hoy estamos leyendo el libro de Efesios y me gustaría un poco, dentro de todo lo elevado espiritualmente que es la carta de Efesios, ahí me gustaría como aterrizarlo un poquito, como hacerla en nuestra vida, de qué nos sirve saber todas las cosas que vienen en esta carta. Y así es que me voy a ir como desglosando partecita por partecita para ver qué relevancia, qué repercusión tiene en mi día a día. Sí está fenomenal saber las cosas, pero sobre todo es muy importante por lo que causa, por el fruto que tiene saber todas esas cosas. El chiste no es meterle cosas a nuestra mente, no es aprendernos cosas, no se trata de cosas en la mente, se trata de hacer que lleguen a nuestro corazón, que se metan en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestro día a día. Se trata de ser hacedores de la palabra y no nada más oidores. Qué bendición que tenemos esta carta para poderla leer y que nos marque pautas para nuestra manera de vivir. Y como les digo, está bien pero bien espiritual, bien pero bien elevado y vamos a llevarlo a la vida práctica, ¿no? Empieza, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Suena como, híjoles, como que después de la segunda, tercera palabra ya te quedas así, sí, bendito, bendito. Pero ¿qué pasa, no? Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso viene varias veces y si se fijan, no dice que nos va a bendecir en las regiones celestiales, no dice así, dice que ya nos ha bendecido. Varias veces en esta carta viene así, ya tenemos la bendición, como que ya estamos en esta bendición en las regiones celestiales, o sea, en el cielo. Ya nos ha dicho bien, ya ha dicho bien de nosotros en las regiones celestiales, o sea, ya ha dicho bien Dios de nosotros en el cielo, con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Bendición quiere decir bien de algo, eso es una bendición. Entonces, ya tenemos esta posición en el cielo, ya lo tenemos. Eso no está a futuro, eso ya está presente, ya está pasando. Entonces, ¿qué repercusiones tiene en mi vida diaria? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre alguien que sabe que tiene el soporte, pues aquí del cielo, ¿no? En este caso, ¿cómo cambia mi vida? ¿Cómo cambia cómo enfrento mis problemas? ¿Cómo cambia cómo tomo la vida con valentía, sabiendo que en el cielo tengo un soporte, que Dios dice cosas buenas de mí y cosas buenas para mí en el cielo, desde allá arriba, desde las regiones celestiales, junto con todos los ángeles y cosas maravillosas que hay en el cielo, ya me está dando este empujón para mi vida aquí en la tierra. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia cómo hago las cosas? ¿Cómo tomo las decisiones? ¿Qué programas veo en la tele? ¿Qué música escucho? ¿Qué platico con mis amistades? ¿Se fijan la diferencia? Esa respuesta la tiene que contestar cada quien, pero el chiste es hacérnoslas. ¿Cómo cambia mi trato a los demás sabiendo que ya Dios está diciendo cosas buenas de mí en el cielo? ¿Cómo lo cambia? Y luego dice, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de su gloriosa gracia.
adoptados como hijos suyos. Entonces, otra vez, ¿cómo cambia el saber que Dios es nuestro Padre, que somos adoptados? ¿Cómo cambia el saber que Él es nuestro Padre que ve por nosotros? Nuestra iglesia en Colima, en México, tiene casas hogar y entonces recibe muchos niños. Y es muy notorio cómo platican ellos, ¿no? Dice, cuando llega un niño, como que no es, pues no está como pez en el agua en lo que llega a la casa hogar, ¿no? Y como que no deja mucho entrar al corazón a los cuidadores y así, ¿no? No es hasta que el niño se toma esta adopción que realmente abre su corazón y florece y prospera el niño ahí, ¿no? Entonces es lo mismo con nosotros. ¿Cómo tomamos esta adopción de Dios? ¿Cómo vivimos este saber que tenemos un papá, un padre en Dios, que sabemos que va a querer lo mejor para nosotros, que sabemos que nos va a estar cuidando, ¿no? ¿Cómo va de diferente la vida de un niño o de cualquier persona sabiendo que tiene papá o que no tiene papá? Me refiero a la vida práctica, la vida diaria, ¿no? ¿Cómo es de diferente la vida de un niño sin papá y otro niño con papá? Pues es completamente diferente porque un niño con papá va a poder estar descansando en que hay alguien que lo va a proteger a costa de lo que sea. En cambio, un niño que no tiene papá, pues tiene esta sensación de que tiene que velar por sí mismo, ¿no? Tiene que cuidar por sí mismo. Entonces es muy diferente cómo se viven las cosas. O luego también dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Herederos quiere decir que tenemos una herencia. Y eso, ¿cómo cambia también? ¿Cómo cambia nuestra vida? El saber, en la vida material, el saber que vas a recibir una herencia, ¿cómo cambia el hecho de no saber? Es así como pensar que vas a recibir una pensión o pensar que te las vas a tener que ver tú solito en la vejez. Básicamente es eso, ¿con qué seguridad sigues dando los pasos? ¿Con qué seguridad sigues gastando dinero, en este caso material, ¿no? Entonces es lo mismo llevado a lo espiritual. Si nosotros sabemos que tenemos una herencia de Dios, sabemos que tenemos un soporte donde vamos a poder ir caminando con seguridad por la vida porque sabemos que Dios nos sostiene, que Dios nos va a sostener, a detener, que no nos va a dejar desbarrancarnos en el vacío, ¿no? Que a pesar de que haya cosas más sencillas y otras más difíciles, saber que Dios está soportándonos lo cambia todo, realmente lo cambia todo. Y luego viene todavía, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Son promesas hermosas, 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 todas. Otra también súper linda, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo cambia nuestra seguridad sabiendo que no tenemos condenación, que nuestros pecados fueron para aprender y no para condenarnos? Entonces lo cambia todo, ¿se fijan? Son cosas como muy espirituales, muy profundas, que vale mucho la pena planteárnoslos. ¿Y esto qué repercusión, qué relevancia tiene en mi día a día? A lo mejor no va a tener así como, pues me voy a levantar a las 9 en vez de a las 8, pero tiene repercusiones como core,
como en el fundamento de lo que hacemos las cosas, de las decisiones, cómo las tomamos, del tiempo, cómo lo aprovechamos. Tiene repercusiones enormes, pero la cosa es planteárnoslos. Ok, ¿esto cómo cambia mi vida? ¿Cómo cambia mi situación? ¿Cómo cambia? Y no verlo como simplemente palabras bien elevadas y bien elaboradas y como lejanas, sino realmente a ver si me tomo estas palabras, ¿en qué va a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a enfrentar estas decisiones? ¿Cómo voy a decidir de diferente sabiendo que tengo una herencia o no o pensando que no tengo ninguna herencia? O pensando que no sé si Dios me está bendiciendo o no me está bendiciendo. Todas estas cosas son como unas palabras con tanta profundidad que podríamos dejarlas perderse. En cambio, hay que tratar de rescatarlas y de ver en mi vida, en mi situación, en lo que yo estoy viviendo ahorita, qué relevancia tiene. Entonces yo las invito a que mientras lean la carta de Efesios, se detengan lentamente en cada frase, por elevada que sea, y digan, a ver, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Esto de qué importa en mi vida? Y denle esta parte concreta a las cosas tan espirituales y realmente pues de eso se trata, ¿no? De que Dios sea relevante en nuestra vida, que no sea aquel Dios lejano allá, que lo vamos a conocer cuando sea el momento de que termine este plano y empiece el que sigue, ¿no? Sino realmente hoy cómo lo aplico, hoy de qué sirve, porque Dios es un Dios vivo, no es para nada más en un futuro. Como dice aquí, las bendiciones en las regiones celestiales ya están, ya Dios nos bendijo en las regiones celestiales. Ahora, ¿cómo lo vivimos? ¿Qué impacto tiene eso en mi vida? Esto hay que verlo en esta carta de Efesios. Todas las cosas hay que empezar a pensar qué importancia tiene hoy todo esto. Bueno, pues esta es una carta bien, pero bien especial. A mí me gusta mucho, es muy espiritual y así es que hay que hacer esta parte práctica nos corresponde a nosotros. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Bueno, ahora oramos. Padre, te doy gracias por estas cartas que tú nos estás abriendo, que tú nos estás revelando, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entenderlas, abre nuestro entendimiento, como dice Pablo aquí, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepamos a qué esperanza nos has llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloriosa herencia que tienes para nosotros? Que realmente lo podamos entender y que lo podamos aprovechar. Que nos des este espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcamos mejor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes todas estas cosas, cómo son de importantes, cómo vivimos, cómo tenemos que vivir para poder aprovechar todas estas promesas y todas estas palabras tan lindas y tan generosas que tienes para nosotros. Te doy muchísimas gracias y te pido en el nombre de Jesús que tú nos acompañes mientras leemos estas cartas, mi Dios. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por el solecito que sale, por esta lluvia también a veces. Te doy gracias porque sobre todo porque siempre estás con nosotros y nos enseñas una manera hermosa de vivir. Te pido en el nombre de Jesús que tú multipliques en nuestra vida, que tú ensanches nuestro territorio, nuestro amor, nuestro corazón. Llévanos a amar más, llévanos a conocerte más, llévanos a ser más
hacedores, más de lo que tenemos que ir viviendo aquí en la tierra, que podamos aprovechar cada momento. Mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén.